Hola, hola chicos. Bien, esta semana vamos a comenzar a trabajar con un nuevo tema. Este nuevo tema tiene que ver con nuestra carrera, con la carrera que ustedes están estudiando. En esta ocasión empezaremos a hablar de los sistemas mecatrónicos. Hemos hablado hasta ahora de una manera pues un tanto aislada de lo que consiste en la carrera. Y básicamente estamos hablando de una combinación. Nuestra carrera es una combinación de otras áreas de la ingeniería. Estamos hablando de la mecánica, por supuesto, de la electrónica, la electricidad, la programación, el mantenimiento y muchas otras más áreas que están conjuntas en un mismo sistema. Y básicamente eso es lo que veremos el día de hoy. Esta semana vamos a trabajar con el concepto del sistema mecatrónico y una definición que podemos tener de ella es básicamente es un sistema digital. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, un sistema digital es en el cual interviene un equipo inteligente, un equipo que procesa información. En este caso, este sistema digital pues va a recoger señales, va a recoger información del entorno, las va a procesar y va a generar o emitir una respuesta a través de elementos llamados actuadores. Esto puede generar movimientos o acciones sobre el sistema en el que se va a actuar. Es decir, un sistema mecatrónico es aquel que tiene una parte inteligente la cual se encarga de recibir información, de procesarla y de hacer algo con ello, generar una respuesta. En el diagrama que vemos en la presentación, pues tenemos a ese sistema mecánico, que es toda la parte móvil. Esa parte móvil con la cual interactúan dos elementos. Uno, que son los actuadores, que son aquellos que van a realizar la acción, y los sensores, que son el elemento que se encarga de detectar esas variables físicas. Estos dos elementos interactúan con un sistema eléctrico, la parte de la alimentación, y a través de convertidores analógicos a digitales o viceversa, digitales a analógicos, interactúan con un sistema computacional. Todo este esquema representa algo llamado proceso. Este proceso trabaja a partir de un modelo y de una simulación, algo también que conoceremos como control automático que pretende generar la automatización. Un sistema mecatrónico puede ser bastante sencillo o puede ser bastante complejo dependiendo de las características que necesitemos que éste realice, pero mínimamente debe de contar con los siguientes elementos: los sensores, los microprocesadores, los controladores y los actuadores. El sensor, otra vez, es el elemento que se encarga de medir una variable física, primero de detectarla y después de medir esa variable. ¿Para qué? Para pasarla a través del sistema eléctrico a un sistema que pueda tratar esa información, un sistema computacional. El microprocesador es justamente este elemento, el sistema computacional. Es el que recibe la información, la almacena y la procesa. Los controladores funcionan en conjunto, que es la parte de los convertidores analógicos digitales o digitales analógicos. Y por último, los actuadores, que son la respuesta, es decir, la salida. Un sistema mecatrónico formalmente tiene las siguientes partes. Primero, la estructura, y esta pues es bastante importante, es decir, es todo aquello que va a darle soporte, es aquello en lo cual van a ir colocados los demás elementos. Básicamente es lo que en ocasiones denominamos chasis, toda la parte que no realiza una función pues ni eléctrica ni mecánica, sino simplemente es aquella a la cual nos va a permitir colocar los elementos. Después vienen los sensores, y ya les decía, son dispositivos que son capaces primero de detectar y después de medir. ¿Qué detectan? Pues normalmente magnitudes físicas, en ocasiones químicas, y las transforman en una señal eléctrica. Es decir, pueden medir la cantidad de humedad, la cantidad de luz, que son variables físicas,
¿sale? Entre muchos otros ejemplos que veremos más adelante. Pero básicamente son los que se encargan de detectar esa señal y convertirla en una señal eléctrica que puede ser tratada. Después vienen los actuadores. Los actuadores son la parte contraria, es decir, los sensores son las entradas, los que reciben la información. Los actuadores más bien son las salidas, es decir, son aquellos que realizan una acción y que, pues, normalmente son las que se encargan de ejecutar un movimiento. Un ejemplo muy claro de un actuador son los motores. Un motor, lo sabemos, lo único que hace es girar y a partir de ese giro, pues va a provocar otro proceso. Pero básicamente está realizando una acción. ¿Por qué gira el motor en una licuadora? Pues porque le estás presionando un interruptor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A pesar de que la licuadora pudiera parecer algo tan simple, pues es un sistema que combina la parte mecánica, el motor, con la parte eléctrica y pues en general una licuadora también podría clasificar como un sistema mecatrónico bastante sencillo. Después viene el controlador. El controlador son los que se encargan de regular las funciones, es decir, si hay funciones de tiempo, de cierta, pues como dice en la diapositiva, cierta cadencia, cierto ritmo a la hora de realizarlo, o un conteo lógico. Básicamente es la parte inteligente. El controlador es la parte que va a procesar la información. Después vienen las interfaces. Las interfaces es todo aquello que nos permite realizar la conexión. Básicamente lo vamos a entender como el medio que conecta a dos partes del sistema o dos dispositivos. Muchas veces pueden ser simplemente cables o en ocasiones pueden ser tecnologías un tanto más complejas como lo puede ser el 5G o una tecnología Bluetooth o infrarroja. Entonces, básicamente la interfaz es el medio que va a conectar a dos sistemas. Yéndonos a la parte particular de esto, los sensores, ya decíamos, se encargan de detectar y súper importante, medir. Cuando nos hablan de sensores, muchas veces creemos que lo que hacen solamente es detectar una variable. Y sí, es parte de hecho, por ejemplo, las cámaras de sensor de movimiento, pues sí, detectan que algo se está moviendo, pero para que lo detecte realmente necesita tener una medición. No todos los movimientos los detecta una cámara de este tipo, porque si no, imagínense todo el tiempo, incluso el aire, por ejemplo, al moverse, estaría activando esta parte. Es muy importante y es necesario definir y que quede muy claro que los sensores van a detectar y van a medir una variable física. Y aquí en la pantalla podemos observar pues muchísimos ejemplos, ¿sale? Podemos tener sensores de color, sensores de gas, sensores que dependen de la luz, sensores de proximidad, sensores ultrasónicos que miden el sonido, sensores infrarrojos, sensores de profundidad, sensores de humedad, sensores touch, sensores de lluvia, sensores de giroscopios que miden la posición y muchísimos otros, ¿sale? Básicamente nosotros podemos medir cualquier variable física que sea medible. Podemos tener, como les decía, de temperatura, de cantidad de luz, de sonido, de movimiento, de distancia, de proximidad, de presión, de humedad, entre muchas otras pues, magnitudes que podemos medir. Estos son solamente algunos de los ejemplos que nos podemos encontrar en esta carrera. Y básicamente todos hacen lo mismo, todos detectan y miden. Obviamente cada uno va a detectar y medir una variable diferente y con base en las características propias de esta magnitud, pues lo va a transformar en una señal que se pueda interpretar por la parte del controlador. Los sensores son algo equivalente, son algo muy parecido a lo que son nuestros sentidos. El cuerpo humano tiene cinco grandes sensores. El oído, que detecta los sonidos,
la parte que llamamos vista, que recibe la cantidad de luz, la parte del gusto que detecta los sabores, la parte del olfato que nos permite obtener olores y la parte que nos permite a nosotros sentir. Esta parte en la cual nosotros a través de nuestras manos podemos sentir texturas, podemos tocar y básicamente estos 5 sentidos nos permiten a nosotros obtener información. A través de la vista, del olfato, del gusto y del tacto, del oído, perdón, también podemos obtener información. Esa información, y aquí que quede muy claro, la reciben estos elementos. El oído solamente recibe el sonido. La parte del tacto solamente se encarga de tocar. La vista pues recibe la luz. El olfato detecta los olores y el gusto, a través de las papilas gustativas, detecta las sustancias, pero no es sino solamente una recepción de información. Es decir, los sensores y los sentidos son equivalentes. En el caso de nuestro cuerpo, el cerebro es el que procesa toda esa información. En el caso de un sistema mecatrónico, la parte del controlador es el que va a procesar esa información que detecten los sensores. Esos sensores se encargan de captar, de medir esa variable y de transformarla en una señal que va a entender el procesador. Es exactamente lo mismo que sucede con nuestros sentidos. Estos 5 sentidos detectan cada una de estas variables y mediante un proceso en el cerebro es que nosotros podemos interpretarlo, ¿sale? Entonces, esta analogía entre los sensores y nuestros sentidos es perfecta porque realmente explica cómo es que funciona. Básicamente los sensores son los sentidos que tiene el sistema mecatrónico. Los sensores detectan una variable física, ¿sale? Es decir, puede ser temperatura, presión, desplazamiento, velocidad o alguna otra magnitud física. Una vez que la detectan, la va a medir. Es decir, esa señal física la mide y la convierte en una señal eléctrica, que normalmente se interpreta como un voltaje. Una vez que tenemos ese voltaje, es de tipo analógico, es decir, es constante en el tiempo. Pero si recordamos, las computadoras no pueden trabajar con señales de este tipo, solamente trabajan bajo la lógica binaria, ceros y unos. Entonces, una vez que se tiene esta señal eléctrica, se tiene que realizar una conversión de analógico a digital, es decir, se va a muestrear, se va a digitalizar esta señal analógica en una señal digital. Y al hacerlo, vamos a obtener una señal de tipo eléctrica que ya no es analógica, sino digital. Es decir, va a pasar de un voltaje que puede tener una forma de onda como la que vemos en pantalla a un simple código binario que solamente va a estar representado por ceros y uno. Una vez que tenemos esos ceros y unos, ahora sí, la parte del controlador puede realizar procesos con esa información. Para poder realizar este proceso, se utiliza un elemento llamado transductor. Los transductores son elementos que ayudan al sensor. Tienen la misión de hacer esa transformación, hacer una traducción o adaptación de la variable física a una variable eléctrica. Entonces, como definición, diremos que un transductor convierte la magnitud física, cualquiera de las que ya hemos mencionado, en algo que puede interpretar el sistema, es decir, en una variable de tipo digital. Es decir, la parte del transductor se encuentra junto y muchas veces la vamos a encontrar que el sensor ya tiene integrado el transductor. Es decir, estas dos etapas, la conversión analógico o digital, que pasar de una señal eléctrica a una señal digital, es precisamente lo que hace el transductor. Es decir, si tenemos como ejemplo una magnitud física como la temperatura, el transductor se va a encargar de transformar
esa medición de la temperatura en una señal analógica que está normalizada, es decir, una señal que puede ser interpretable. Una vez que llegamos a este proceso, esa señal eléctrica se puede interpretar a través del convertidor como una señal de tipo digital. Casi siempre, como les decía, los transductores vienen integrados dentro del sensor. En algunas ocasiones no es así, y esto depende, pues, obviamente, del modelo y de la calidad, o no sé si calidad exactamente, pero de la capacidad que tenga el sensor. Normalmente los transductores no vienen aislados, es decir, no siempre los vamos a encontrar separados del sensor, porque realmente funcionan mejor estando junto con el sensor. ¿Qué es lo que pasa con, con, con un transductor? Bueno, estos siempre van a producir una transformación de energía. Siempre van a pasar de algo mecánico, de fuerza, a una señal eléctrica, que en este caso, pues va a convertirla en voltaje. En las imágenes observamos que tienen la misma forma. Esto no siempre va a suceder así. Es decir, la fuerza que esté originando la señal va a convertirlo en un voltaje. Este voltaje puede tener la misma forma, pero no necesariamente va a tener los mismos valores. Es decir, la fuerza se mide en newtons y el voltaje se mide en volts. Pero hay una relación de compresión, es decir, y es un ejemplo. Si acá tenemos, no sé, 10 newtons, por ejemplo, en el transductor vamos a tener, sí, 10, pero en lugar de 10 volts, pues vamos a tener 10 miliamperes. Esto no es una relación que se mantenga, que sea fija. Esto va a depender del tipo de transductor. Pero a lo que voy con esto, esta transformación en la cual pasamos de un trabajo, de una fuerza mecánica a una tensión eléctrica, esto es precisamente el trabajo del transductor. ¿Para qué sirve? Pues ya vimos, le va a dar interpretación. Y no es que siempre la fuerza sea lo que conocemos, un empuje o el jalar. La fuerza tiene que ver con la energía tiene que ver con el trabajo. Entonces, básicamente nosotros vamos a entender a la fuerza como un tipo de energía que se encarga de realizar un proceso. ¿Un proceso de qué tipo? Pues bueno, depende de cada uno de los sensores, pero básicamente su proceso consiste en eso, en transformar de una señal de tipo mecánica a una señal de tipo eléctrica. Bueno, una vez que revisamos esa parte, vamos a hablar de los actuadores. Los actuadores, les decía, son lo contrario, por decirlo así, de los sensores. ¿Por qué? Porque los actuadores son los que se van a encargar de generar una fuerza. Es decir, a partir de un líquido, de la electricidad o de los gases, van a generar un movimiento, una fuerza. Y es un dispositivo que se encarga de generar movimiento. Se pudieran entender como los músculos, es decir, los músculos del sistema. Lo que nosotros harían, por ejemplo, las manos para levantar un objeto, para realizar una fuerza, es algo que de manera de analogía, pues podemos entender así. Los actuadores más comunes son de estos tres tipos. Los hidráulicos, que ya sabemos que funcionan a partir de líquidos, los neumáticos, que funcionan a partir del gas o del aire comprimido, y los eléctricos, que funcionan a partir de la electricidad. Estos actuadores se combinan y podemos tener de tipo cilindros, de tipo válvulas o de tipo motores. Cada uno de estos pudiendo ser de cualquiera de estos tipos. Incluso tenemos cilindros eléctricos. Las válvulas no, las válvulas sí solamente pueden ser neumáticas o hidráulicas y en el caso de los motores ahí sí encontramos también de todos los tipos.
¿Cómo funcionan? Bueno, los tipos de actuadores tenemos los neumáticos. Los neumáticos van a transformar la energía del aire comprimido en trabajo mecánico, que puede ser circular, un motor, o puede ser rectilíneo, en un cilindro solamente. Los hidráulicos van a obtener su energía de los fluidos cuando se someten a una alta presión. Generalmente son aceites. Muy pocas veces nos vamos a encontrar algún sistema, o casi nunca, que funcione a partir de agua. La mayor parte del tiempo los sistemas hidráulicos funcionan a partir de aceites minerales. Su principal ventaja es la potencia que tiene. Y lo vemos con estas máquinas que se utilizan para la construcción. Estas máquinas generan una gran potencia, es decir, pueden levantar objetos muy pesados a partir de comprimir aceites eh, en las cuales en la realidad el peso ni siquiera se vuelve un problema para ellos. Y el último tipo de actuador que tenemos, pues es el eléctrico, el que transforma la energía eléctrica en energía mecánica rotacional. Es decir, los motores que tenemos en casa, aquellos que conectas a la electricidad, como otra vez la licuadora, y convierten esa electricidad en un movimiento giratorio. Ya la parte de las aspas, pues es la que se encarga de realizar el corte, pero la parte del motor termina en el giro. Bueno, ya hablamos de sensores, ya hablamos de actuadores, pues ahora viene la parte del controlador. El controlador son los dispositivos que se encargan de corregir todas las desviaciones de una variable de salida. Es decir, si nos interesa, por ejemplo, controlar la temperatura, pues el controlador se va a encargar de eso, de mantener una temperatura constante. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos al refrigerador. El refrigerador, cuando lo dejamos abierto mucho tiempo, su temperatura cambia. Ya no está sometido a la misma presión que estaba inicialmente y pues empieza a perder, empieza a ceder esa temperatura hacia el ambiente. Entonces, ¿de qué se encarga un controlador? Pues haciendo énfasis en esa analogía, se encarga de corregir. Si el refrigerador, por ejemplo, se empieza a calentar mucho, pues se encarga de inyectar más gas para poder retirar ese calor. Es decir, los controladores se van a encargar de regular o de mantener un proceso de la manera correcta. Ahorita tomamos como ejemplo el refrigerador, pero en realidad pudiera ser ahora, por ejemplo, la plancha. ¿Qué pasa con una plancha? Una plancha, cuando empezamos a pasarla sobre la ropa, empieza a ceder calor. Y si lo han visto, normalmente las planchas hasta tienen un sistema en el cual después de unos segundos de que se calienta, se apaga. Es decir, ya no circula más electricidad a través de la plancha y se mantiene una temperatura. Pero en el momento que volvemos a empezar a planchar cualquier prenda, después de unos segundos que empieza a perder calor, otra vez intenta mantener su temperatura. Estos dos ejemplos pues, electrodomésticos, o no sé cómo llamarlos, de dispositivos que tenemos en casa, sé que son muy básicos, pero esa es la idea en general. La idea de un controlador es mantener una variable con un cierto grado de estabilidad. Es decir, se trata de que controlen, de que mantengan una respuesta. ¿Qué pasa con la plancha? Pues cuando ya baja la temperatura, automáticamente deja pasar corriente para que se vuelva a calentar. En el caso del refrigerador, cuando la temperatura ya no es la que fijaste, vuelve a inyectar gas y hasta parece que se vuelve a encender. Esa es la idea que persiguen los controladores. Obviamente en la industria no se utilizan solamente este tipo de variables. Se mantiene la presión, se mantiene la temperatura, se mantiene, no sé, ciertas variables dependiendo del proceso que se realice. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que tendremos en la parte de los sistemas mecatrónicos. Los sistemas mecatrónicos requieren una explicación más a detalle, a la cual iremos complementando con los dispositivos que iremos analizando durante este curso. Básicamente, se trata de entender que en un sistema mecatrónico vamos a tener una parte de entrada, los sensores, una parte
que es la interna, que va a realizar los procesos necesarios, que es la parte del controlador, y una parte que es la salida, que son los actuadores. Esta parte que se encarga de ejecutar una tarea, una acción. ¿Ok? Bueno, esta será la primera parte del material con el que estaremos trabajando durante esta semana. Entonces, este video les encargo que lo revisen porque vamos a realizar una actividad con él. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.